Bien, parece que ya estamos preparados para empezar. Buenas tardes. En primer lugar, la bienvenida al presidente de todos los valencianos. Bienvenido al compañero Chimo. Esta es tu casa. Aquí estamos tus compañeros. Y con ganas de oírte la intervención que vas a tener hoy en la escuela para situarnos en la realidad en la que conocemos, pero tú más que nadie en estos momentos estás viviendo una realidad difícil, complicada, compleja, con respecto a una situación que le dimos forma la semana pasada, fundamental, que es la financiación, sin la cual es difícil desarrollar todas aquellas políticas que de alguna forma se comprometió o hubo compromiso, se cogió el compromiso con todos los ciudadanos y ciudadanas valencianas y que están a la espera de que se empiecen a producir, digamos, todo aquello que como compromiso se cogió, pero que al mismo tiempo nos encontramos con la gran dificultad de esa deuda tan tremenda que tenemos en la Comunidad Valenciana, esa deuda que nos dejó esas políticas neoliberales practicadas por el PP durante 20 años, que también es necesario que el pueblo valenciano, es necesario que los valencianos y valencianas conozcan esa cruda realidad para que puedan entender por qué los compromisos que se cogieron en todo el proceso electoral desde la izquierda se van a cumplir, pero no se van a cumplir mañana. Se irán cumpliendo en la medida que vayamos resolviendo fundamentalmente, o se vayan resolviendo fundamentalmente, en esa unidad de criterios que hemos encontrado empresarios, gobiernos, sindicatos, universidades, en buscar solución a esa realidad tan difícil que tenemos, porque si no lo hacemos todos juntos, seguramente será muy difícil poder salir de la realidad en la que nos encontramos. La verdad es que hoy se juntan una serie de sentimientos en cuanto que uno viene a recordar que cuando esta escuela empezó a funcionar estuvo un presidente de izquierda, no hace falta que diga aquí. Estuvo Juan Lerma, hoy después de 20 años vuelve otro presidente al frente de un gobierno de izquierda. También recordar en el tiempo pues todos aquellos compañeros que durante tantos y tantos años esperaron a que eso fuera una realidad, a que al final la izquierda gobernara, la izquierda pudiera llevar a cabo aquellas políticas que tanto hemos demandado durante tantos años. Y uno le viene a la cabeza pues nombres, compañeros y compañeras que tuvieron aquel deseo, que esperaron. Unos no están, desde el compañero Vicente Redolá, por recordar a un compañero, a otros compañeros. Pero bueno, estamos en el momento en el que vivimos, tenemos un gobierno de izquierda, tenemos al presidente del gobierno de izquierda, que es un compañero de la casa, y por lo tanto tiene todo nuestro respaldo, toda nuestra confianza. Estamos seguros que a pesar de las grandes dificultades que hay en estos momentos en la comunidad, el presidente del gobierno de todos los valencianos llevará adelante, sabrá llevar este barco a buen puerto. Porque de no aprovechar la situación histórica en la que nos encontramos, seguramente volverán esas políticas neoliberales, volverán esas situaciones que nos han llevado a una comunidad totalmente embargada, a una comunidad en una situación de dificultades tremendas. Por lo tanto, yo no me voy a enrollar más, sin recordarle a Chimo lo que él ya sabe y lo que sabemos todos. Tenemos una situación en nuestra comunidad donde hay miles de personas, exactamente alrededor de 1,5
100.000, 200.000 personas, trabajadores, trabajadoras, en el umbral de la pobreza, o casi en el umbral de la pobreza. Tenemos trabajadores en un nuevo tipo de mercado, que son trabajadores pobres a pesar de tener trabajo. Tenemos una situación de pobreza que no se había conocido nunca en nuestra comunidad. Y tenemos tantas distintas pobrezas que se ha ido generando a través de estos últimos 20 años, y al final la crisis ha hecho que salga todo a flote y tenemos una situación de dificultad con las personas que vivimos en la Comunidad Valenciana. Creo que lo prioritario, a pesar de las grandes dificultades que tenemos, a pesar de las grandes dificultades que tiene tu gobierno de izquierda en nuestra comunidad, lo prioritario es atender a las personas que tienen verdaderas necesidades en nuestra comunidad, que son los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos lo están pasando difícil, por no decir complicada en sus vidas, en sus relaciones familiares, en su situación con respecto a la educación de sus hijos, y por lo tanto voy a aquello que realmente como sindicato que somos tenemos que poner por delante de todo, entendiendo las grandes dificultades que hay, entendiendo todo aquello que hemos ido viviendo a lo largo del tiempo y que hoy, una vez que sale todo hacia arriba, vemos que es una gran complejidad para darle respuesta a todas las necesidades que tiene el pueblo valenciano. Pero hay que priorizar, y la prioridad en estos momentos es darle respuesta a las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad, en referencia a todo lo que acabo de decir. Sin nada más, presidente, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras, y sobre todo es verdad que para mí hoy es un día especial, ¿no? Es verdad que durante este tiempo hay muchos días especiales, porque son momentos también de un cierto reencuentro, de una cierta reparación de lo que ha sido una parte muy importante de esta sociedad que durante 20 años ha estado oculta, cuando no solo oculta, sino totalmente arrinconada, ¿no? Y en ese sentido, ya os digo que lo decía también Gonzalo, es un momento pues que para mí también tiene una carga emocional especial. Yo tuve la suerte de conocer a Vicente Redolat y pienso lo contento que estaría Vicente si ahora, después de 20 años, pudiéramos estar aquí, ¿no? Porque realmente ha habido mucha gente que durante todo este tiempo ha estado, pues, donde tenía que estar, trabajando con dignidad para que la democracia, para que las relaciones entre los sindicatos, los empresarios fueran unas relaciones de otra manera, que hubiera más pacto social, que hubiera concertación. Y vosotros habéis estado siempre ahí, ¿no? Y desde luego en el plano personal pues es evidente. Yo en los últimos años he tenido la suerte de participar en esta escuela como representante del partido y hoy pues afortunadamente y gracias, y por eso lo primero que os quiero decir es dar las gracias a muchos de vosotros, a la inmensa mayoría de vosotros, hoy os puedo hablar aquí como presidente. Por tanto, vaya por delante mi agradecimiento a todos y a todas, a lo que significa la Unión General de Trabajadores, que para mí efectivamente es mucho más que un instrumento, que lo es, que un sindicato, que lo es un poco más. Entra en el plano afectivo y, por tanto, pues hoy para mí es un día muy especial. Agradecer también la presencia del presidente de la Cierval, del secretario general, del rector y de nuestro amigo Dieter, es que me acuerdo de Dieter Koniecki, pero no, que fue la primera persona que conocí yo del SPD, pero Dietmar está aquí y nosotros tenemos mucha confianza en que la Alemania de la solidaridad, la Alemania que no está de acuerdo con el austericidio, pues esté en ese cambio de actitud que parece que ahora está impregnando Europa, porque para nosotros desde luego no hay salida fuera de Europa. Se ha visto perfectamente que aquellos que planteaban que había otro camino han fracasado estrepitosamente, y esa no es ninguna solución. La solución es cambiar Europa, la solución es que Europa sea progresista, que Europa sea abierta, que se vuelva a ese gran acuerdo que significó el acuerdo de la socialdemocracia, del Estado del bienestar, del Estado social, del modelo social europeo. Ese es
el planteamiento. Lo otro es aventurerismo y al final lo único que causa es más sufrimiento y mayor desigualdad. Estamos en unas jornadas que vosotros habéis situado en el campo de la cogestión. Y nosotros, desde luego, desde el punto de vista del Gobierno valenciano, pensamos que lo primero, fundamental, es recobrar, restablecer el espacio del diálogo social. Este es un elemento fundamental, es básico, porque sin él no podremos dar solución a estos problemas tan graves de los que hablaba Gonzalo, que están en estos momentos, de luego, dilapidando muchas esperanzas y nos están situando en una situación extraordinariamente compleja y difícil, ¿no? Es evidente que es un nuevo tiempo de cogestión y yo creo que efectivamente, y Alemania es un buen ejemplo, todo lo que son espacios de cogestión, espacios de coparticipación también en las empresas, son espacios que creo que hay que avanzar, porque efectivamente al final aquí el concepto empresa va mucho más allá de lo que es el concepto capital. La empresa es capital y es trabajo. Y por tanto, cuando mayor armonización haya, cuando mayor capacidad haya, pues mejor funcionan las cosas. Aquí hay un ejemplo más que evidente, que es evidente que es una gran empresa y que no todos, nuestro tejido empresarial es de muchas pymes, es más complicado, pero efectivamente lo que se ha hecho y lo que ha hecho la Unión General de Trabajadores en la Ford es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas para mejorar la competitividad, la productividad de la empresa y también lo que es el planteamiento de los trabajadores. Por tanto, yo creo que este es el camino que hay que seguir, de un sindicato reformista, de un sindicato de clase, de un sindicato que sabe que a quien tiene que atender fundamentalmente son a los trabajadores, pero que es un sindicato que lo que quiere es de verdad resolver los problemas de las personas, no intentar simplemente hacer demagogia o hacer viajes al pasado que solo llevan a la melancolía o a la catástrofe. Yo el otro día estaba leyendo una cosa de Tony Atkinson, que es una persona progresista, es una persona, un intelectual inglés, que decía que el cambio tecnológico debe estar siempre, y es una cosa que hemos podido decir muchos, pero cuando lo dice un gran intelectual, pues dices, oye, me reafirmo. El cambio tecnológico siempre debe estar al servicio de las personas, y no al revés. Y si hay un momento que hay progreso, que hay crecimiento, y no afecta al conjunto de la población, ese progreso hay que cuestionarlo. Porque esa es la cuestión. Cuando ahora se está hablando por parte del Gobierno central de una manera muy directa de que las cosas van mucho mejor, que hemos salido de la crisis, que se ha acabado la recesión, pues efectivamente en términos económicos se ha acabado la recesión, pero no ha acabado la crisis, en absoluto ha acabado la crisis. Hablaba de algunas cifras, Gonzalo, hay unas cifras que son enormemente dramáticas en estos momentos. No sé, el arzobispo parece que no tiene, digamos, esa visión. Cáritas sí. O sea, por tanto, no es un problema de anticlericalismo, es un problema de otra cosa. O sea, yo me creo las cifras de Cáritas, me creo más las cifras de Cáritas que las del arzobispo. La realidad es que hay más de 1 millón de personas en la Comunidad Valenciana que tienen extraordinarias dificultades para seguir hacia adelante. Y, por tanto, mientras eso exista aquí, así, no podemos hablar de que hay una superación de la crisis, ni mucho menos. La superación de la crisis se producirá solo cuando haya eficiencia, efectivamente, que haya una mejor productividad, pero que finalmente haya más justicia social. Y eso se lo aprendí a Billy Brandt hace ya muchos años, que no hay una sociedad decente si no es una sociedad justa. Permitirme, para entrar un poco en el asunto, que hablemos un poco de lo que es realmente la situación en lo macro, ¿no? En lo que es lo general, porque ahora en estos días estamos viendo, ayer se hizo un vídeo en el que, un vídeo copiado, por cierto, copian hasta mal, pero copiaron un vídeo en el que finalmente había un enfermo que ahora ya está pues dando saltos. La verdad es que, desgraciadamente, el enfermo no está dando saltos y hay que ir a ser lo más objetivos posibles, porque de verdad no estamos ya para demagogias. Hay otros que harán demagogias. Yo no vengo aquí a hablar ahora de que vamos a tomar el Palacio de Invierno pasado mañana. Es que eso no es. Entre otras cosas, yo os lo tengo que decir aquí, en la intimidad de este salón, de esta escuela, ¿no? Yo nunca fui comunista por eso.
porque no me creo que la felicidad eterna esté aquí. No sé si hay en algún sitio, pero aquí no. Aquí es otra cosa. Aquí tenemos que ir transformando desde el reformismo progresista poco a poco y avanzando para hacer una sociedad más justa, más solidaria. Pero, desde luego, aquel que diga que hay aquí un paraíso, pues no. La dictadura del proletariado fue un gran error, un inmenso error, y lo único que ha traído pues ha sido consecuencias muy, muy negativas para toda la sociedad. Por tanto, nosotros que sabemos de nuestras limitaciones, este es un gobierno que se sabe desde la humildad que tiene limitaciones, que es un gobierno que no va a poder transformarlo todo, pero que es un gobierno que puede hacer mejor la vida para la gente, y ese es el objetivo, y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y os lo decía porque, ¿cuál es el estado de la situación? El estado de la situación ahora que dice el señor Rajoy que hemos salido ya de la crisis es que hay 700.000 parados más que no cobran ningún tipo de prestación. 700.000 personas más en España que no cobran ninguna prestación respecto a hace 4 años. Tenemos 700.000 jóvenes trabajando menos que el 2011. En aquel momento, en el 2011, el señor Rajoy decía que se lanzó en aquel momento a la peor versión de la señora Merkel, que alguna versión buena tiene, pero esa no. La peor versión se lanzó encima y dijo que era la austeridad radical lo que nos iba a sacar de la crisis. Pero no, la austeridad radical no nos ha sacado de la crisis y no hay más terrible que la propia realidad, ¿no? El señor Rajoy, al final de este mandato, hay que decir que ha conseguido ser el primer presidente de la historia que sí, de la historia de la democracia española, que sí que ha sido rescatado. Porque el primer error de planteamiento es decir, ¿salvamos España en el rescate? No, España fue rescatada. España fue rescatada porque, si no, ¿a quién debemos los 40.000 millones de euros del rescate a la banca? Esos millones de euros lo vamos a tener que devolver, lo van a tener que devolver los españoles durante los próximos años, y eso evidentemente es el fruto de un rescate, y un rescate que además te ponía unas limitaciones, y los hombres de negro han estado aquí y están aquí, aunque a veces se disimule o incluso por razones electorales se les esconda. Se dijo en aquel momento que se iba a crear empleo bajando los impuestos y que además se iba a preservar la sanidad y la educación. No se ha hecho nada, no se han bajado los impuestos, se han subido los impuestos y desde luego se ha deteriorado la sanidad y la educación. Y además se dijo que habría un crédito fácil, ahora ha mejorado el crédito, pero desde luego crédito fácil para las familias y las empresas en estos 4 años no ha habido. ¿Qué ha pasado además? Que si hacemos la foto finis de lo que han sido estos 4 años de gobierno, es que hay 320.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social. Y eso es lo que al final está poniendo encima de la mesa el gran problema que tenemos con las pensiones, que es un problema grave. Mirad, este año el Gobierno de España tenía previsto un aumento alrededor del 12% de las cotizaciones sociales de ingresos. Realmente, al final, ha crecido poco más del 1%. Eso significa que estamos ante un problema grave de futuro para el mantenimiento de las pensiones. Y estamos además en un problema muy grave porque además se ha echado mano de la caja de las pensiones. Cuando el gobierno socialista dejó el gobierno, estábamos alrededor de 70.000 millones de euros en la caja, en el ahorro, en la hucha de las pensiones. En estos momentos estamos ya a menos de la mitad. Y tal como se está previendo el próximo presupuesto, que ha dicho la Unión Europea, que exige un nuevo recorte de más de 10.000 millones, eso va a significar que si no hay otros ingresos, pues se va a volver a ir a ese recorte de la hucha, que la hucha más importante que tenemos, porque es la que garantiza la dignidad de las personas cuando acaban al final de su vida, ¿no? Y ese, para mí, es un tema extraordinariamente importante. Hay que decir además que entre estas cosas macro, que se dicen bien, que se dicen que demuestran la solidez de nuestra salida de la crisis, hay otra que es extraordinariamente negativa, y es que incluso con todos los recortes ha aumentado la deuda, y tenemos en estos momentos prácticamente el 100% de deuda al PIB. Teníamos el 60-65 y estamos ya en el 100%. ¿Eso qué significa? Esos son los impuestos que pagarán aquellos que no están disfrutando del momento. Por tanto, es verdad que este es un estado del bienestar que en ese sentido se pagaría a crédito, y eso no puede ser, porque el estado del bienestar nuestro no lo pueden pagar los de pasado mañana, los tenemos que pagar nosotros, y eso hay que hacerlo de una manera razonable. Por tanto,
si hay que subir los impuestos, desde luego es muchísimo más decente subir los impuestos a los de hoy que a los de pasado mañana, que no van a disfrutar de esos servicios. Por eso yo creo, además, yo soy un firme partidario de que el de la estabilidad, lo siento, es así, porque lo que no se puede, estabilidad en el ciclo entero, no digamos un dogmatismo respecto a la deuda, pero lo que es verdad es que si tú aumentas la deuda, lo que estás cargando es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, que van a tener que pagar nuestra deuda de hoy. En ese sentido, yo creo que es verdad que la reforma laboral, que era la gran panacea, porque realmente reformas, este gobierno ha hecho muy pocas. Las reformas que ha hecho ha sido la inducida por el tema bancario, que realmente pues es una reforma, a mi parecer, bastante limitada, y lo que ha sido simplemente pues generar un espacio de estabilidad, que está bien, pero que se hubiera podido hacer de otra manera. Tampoco no es que sea, digamos, una panacea, pero la reforma laboral, lo que sí que es evidente que ha servido ha sido para acuñar la precariedad como un modelo de vida de los trabajadores. Y eso es así. Yo entiendo que de verdad, pues cuando mayores posibilidades hayan para las empresas de contratar en el momento tal, pues probablemente sea mejor a corto. Pero a largo plazo, que nadie se equivoque. Las empresas lo que necesitan de verdad es estabilidad, necesitan ganar la competitividad en base a una buena productividad y no, desde luego, con salarios más bajos, porque con salarios más bajos, desde luego, no vamos a salir de esta, ¿no? Y después tenemos un problema, que el efecto Rajoy de la reforma ha sido muy negativo para los jóvenes, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana son 89.200 jóvenes que están en el limbo y no tienen posibilidad de trabajar. Y eso, de verdad, es extraordinariamente negativo, porque es la gente que nos tiene que empujar, que tiene que tirar el país hacia adelante. Algunos datos, no sé, probablemente vosotros incluso estos datos los tenéis más actualizados que yo y más incorporados a vuestro discurso que yo, pero yo cuando los leía esta mañana me parecen muy ilustrativos. Que los asalariados con contrato laboral en la Comunidad Valenciana aumentaran el 4,8% en el último año, frente al 1,1% que tienen contrato indefinido, para mí es preocupante. Que la tasa de temporalidad se haya situado en el 27,8% en el segundo trimestre del 15%, 3 puntos más que la media española, también es preocupante. Como es preocupante que en septiembre de 2015, de los 157.000 contratos que se hicieron, el 91% eran temporales. Por tanto, de verdad, ¿dónde están los efectos positivos de la reforma? Yo, sinceramente, no los veo. En cualquier caso, esta reforma, para mí, el peor de los elementos que tiene es que no está basada en un acuerdo social. Y esta reforma, que puede tener algunos aspectos positivos o no, pero en cualquier caso tiene que estar formulada en el pacto sindicatos-empresarios. Y tienen que ser ellos, el diálogo social que forman los empresarios y los sindicatos, quienes tienen que desarrollar estas políticas de relaciones laborales. El Gobierno lo mejor que puede hacer es apoyar ese espacio y no meterse en camisa de once varas, porque finalmente no es él quien crea empleo, no es el Gobierno quien crea empleo, ni es el Gobierno quien finalmente tiene que definir las relaciones laborales. En cualquier caso, llevamos 5 años, 5, con caídas en los salarios reales de los trabajadores. Y esa brecha salarial es mayor en las mujeres. Y eso es una situación de injusticia, de falta de equidad, que hay que combatir. Es verdad que hay dos salidas fundamentales o por lo menos dos visiones de salida a la crisis. Una es una más fácil, que es decir, vamos a ir a lo fácil, que es bajar los salarios. Esa es una situación. Y la otra es, vamos a innovar, vamos a reformar el modelo productivo, vamos a ver de qué manera somos capaces de cambiar las reglas del juego. Yo, desde luego, estoy mucho más a favor de yo te lo hago mejor a yo te lo hago más barato. En este mundo global del que no podemos salir, es evidente que o tú lo haces más barato o lo haces mejor. Y yo creo que nosotros, para competir, lo tenemos que hacer mejor, no hacerlo especialmente más barato. Tienes que ser competitivo en el precio, pero ahí tenemos grandes dificultades para competir. Por tanto, ese es un elemento fundamental que creo que hay que poner encima de la mesa. Es verdad que ahora los factores positivos de la salida de la crisis están condicionados por varios elementos, de los cuales, por ejemplo, el Gobierno de España se apunta y no tiene nada que decir. Por ejemplo, los precios del petróleo,
que ha sido muy determinante en los precios de la energía, pero bueno, Rajoy no creo que haya sido el condicionante de esta geoestrategia general, ¿no? No habla con el presidente de Estados Unidos como el anterior, y por tanto no creo que no ha sido Rajoy, no ha sido Rajoy, han sido otras cosas, pero bueno, bienvenida sea la bajada de los precios del petróleo, como bienvenida sea, Dietmar, bienvenida sea que el Banco Central Europeo de una vez por todas haya entendido que no se podía continuar haciendo la política monetaria que estaba haciendo. El cambio de política monetaria ha sido decisivo para lo que son, digamos, los elementos más importantes de la salida de la recesión, son desde luego los precios energéticos y, por otra parte, lo que ha hecho el Banco Central Europeo. Imaginaos vosotros si eso lo hubiera hecho en el 2010. Si el 2010, en vez de estar al lado de no se sabe quién, pero en cualquier caso, sin actuar a favor de los países europeos, sobre todo del sur de Europa, pues hubieran cambiado mucho las cosas, porque efectivamente ahora el precio del euro es un precio mejor para nuestras exportaciones y sobre todo que hubo un momento determinado en que el señor Draghi dijo con una frase algo que fue definitivo y simplemente dijo que el dinero que hiciera falta estaría ahí para defender el euro. Y se acabó el problema. ¿Por qué eso no se hizo en el 10 o en el 11? Esa es la cuestión. Porque realmente, si se hubiera hecho, muchísimo sufrimiento se hubiera ahorrado. Por tanto, como principios, yo creo que efectivamente estos 4 años de gobierno del Partido Popular en España han destrozado más que han arreglado, han destrozado además la convivencia entre los españoles en gran medida, que eso es un problema grave, y creo sinceramente que es necesario que haya un cambio sensato, razonable, para que se pueda de verdad plantear que la crisis territorial, que la crisis social, que la crisis económica sea superada, pero superada en equidad, en igualdad, intentando además que todo el mundo tenga su espacio y no arrinconando a nadie. ¿Qué vamos a hacer desde la Comunidad Valenciana? Pues desde la Comunidad Valenciana lo que queremos es fomentar un modelo productivo que finalmente vaya en ese camino. Lo queremos hacer mejor, lo queremos intentar hacer con más innovación, con mejor servicio al cliente, con un precio mucho más competitivo. Y todo este planteamiento de reforma del modelo productivo no se puede hacer, desde luego, sin diálogo social. Esto no lo hace el Gobierno. El Gobierno lo que tiene que hacer es propiciar que haya un acuerdo, que haya un marco, y por eso ya os anuncio, como les anuncié al presidente de la Cierval, al secretario general de la UGT, que vamos a partir de la semana que viene, se va a empezar a negociar, tal como dije en el discurso de investidura, un plan económico valenciano a 4 años, en el que tengamos una hoja de ruta general, que sepamos todos hacia dónde vamos y que garantice de alguna manera ese espacio de concertación que es fundamental para un país. El Plan Económico Valenciano 2016-2020 creo que puede ser un buen instrumento para intentar avanzar en esas líneas estratégicas que deberían ir un poco más allá de una legislatura, porque es verdad que una legislatura no es un tiempo suficiente. El consejero de Economía decía el otro día que hace falta mucho tiempo para un cambio de modelo económico, y es verdad, eso sí que es verdad. O sea, quiere decir que hay otras cosas que pueden ser más discutibles, pero eso es verdad. O sea, quiere decir que efectivamente es necesario que pongamos las bases para que haya una reforma del modelo productivo y que desde luego de hoy para mañana nuestras empresas no van a ser todas unas empresas muy tecnificadas. Bueno, pues tenemos el tejido industrial que tenemos que avanzar, como se ha dicho, pues en las alianzas entre las empresas, tenemos que avanzar claramente en las fusiones, tenemos que aumentar el tamaño, es verdad, y eso es así, porque además es la manera de garantizar también mejor los derechos de los trabajadores. Por tanto, creo que tenemos que dar un paso hacia adelante, y este Gobierno lo que sí que va a ser es un gobierno nacido del diálogo y que pone el diálogo como gran señera de identidad. Por tanto, a partir de la semana que viene empezamos a trabajar. Va a ser un trabajo duro, no va a ser fácil, porque cada uno tiene que defender legítimamente sus posiciones, pero queremos llegar a un acuerdo y estoy seguro que llegaremos a un acuerdo. Llegaremos a un acuerdo en el diálogo social. Como hemos llegado a un acuerdo histórico la semana pasada entre todos los partidos políticos y después, posteriormente ratificado por las universidades, la organización empresarial y los sindicatos. Yo quiero agradecer a la Unión General de Trabajadores, a Comisiones Obreras, a Cierval, a las universidades, el paso adelante que han dado y la fortaleza que le han dado a la posición de la Comunidad Valenciana
con su acuerdo. Esto es fundamental, porque mirar, hay una cosa que es elemental, y en eso los valencianos tenemos que estar todos juntos. No se puede continuar viviendo en un sistema tan profundamente desigual, tan profundamente injusto como es el sistema de financiación que vive en la Comunidad Valenciana. Así no podemos continuar, porque esto no es un problema de un debate entre políticos ni entre partidos, no, ni entre regiones, ni entre comunidades, ni entre nacionalidades, no, esto es simplemente un problema que nos ataca directamente a los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, de los empresarios, de toda la gente de una comunidad. No es posible que Ayer estaba escuchando en el Wyoming a la presidenta de la Comunidad de Madrid y de poco me coge un ictus. Porque, de verdad, es que claro, es que es muy fuerte. Madrid, que tiene el efecto capitalidad, que sirve para que muchas empresas estén residenciadas allí, que todos los museos, una gran parte de los equipamientos los pagamos entre todos, aún vaya diciendo que son los que están perjudicados por el sistema, y además diciendo una cosa que es peor, ¿no? Haciendo una cosa que es peor, que es dumping fiscal. Por tanto, mira, claramente, los valencianos cobramos al año, tenemos para los mismos servicios 303 euros menos que un ciudadano de Cataluña, casi 200 menos que un ciudadano de Madrid, y 2.015 euros menos que un ciudadano que vive en el País Vasco. Para los mismos servicios, para sanidad, para educación. Eso nadie sensato puede decir que se puede continuar así. Porque claro, al final, ¿qué pasa? Que si esto continúa así, nosotros tenemos peores servicios públicos, tenemos menos posibilidades de hacer políticas de innovación, de desarrollo económico. Eso ya ni se habla, porque no podemos. Por tanto, este es un elemento fundamental y es un elemento que tenemos que transmitir al conjunto de la población, porque efectivamente ha pasado por lo que ha pasado, por muchas cosas, pero al final la foto es esta. Y es verdad que no solo ha sido un problema de infrafinanciación, lo que ha pasado aquí en la Comunidad Valenciana es que además ha habido un problema de derroche, de despilfarro, ha habido un problema de mala gestión, de equivocación de las prioridades, pero aparte de eso, que los valencianos nos lo tenemos que comer, porque es así, porque se ha hecho por parte de un gobierno que democráticamente fue elegido y por tanto eso es nuestra responsabilidad, tener que asumir lo que ha sido esa herencia nefasta, pero al margen de eso hay otra parte que no es un producto tanto de la herencia, sino un producto acumulado en el tiempo de la falta de financiación. Y esta invisibilidad valenciana no solo tiene la cara de la infrafinanciación, tiene también la cara de las inversiones del Estado. Mirar, si el gobierno de España en los últimos 5 años hubiera simplemente invertido en la Comunidad Valenciana aquello que nos corresponde en función de nuestra población, estaríamos hablando de 2.050 millones de euros más. Esos son 35.000 puestos de trabajo. Esto no es un problema. Por eso yo quiero que seáis conscientes que esto no es un problema simplemente político, de visibilidad de los valencianos, va mucho más allá. Son 35.000 puestos de trabajo que se han perdido, que no se han hecho, al margen de que esas infraestructuras, como hubiera sido el corredor mediterráneo o otras infraestructuras, hubieran servido para aumentar nuestra competitividad y hubieran llevado adosado también otros tipos de empleos. Pero esa es la realidad. La realidad es que no se ha hecho y el peor periodo de la historia porcentualmente, porque nosotros llevamos 20 años en que nunca prácticamente hemos estado en la media de las inversiones donde nos correspondía, pero es que el peor de los peores de los periodos presidenciales, por decirlo así, ha sido el de Rajoy. Ha hecho 5 presupuestos y en 5 presupuestos en la mitad prácticamente, un poquito más de la mitad al último, que no se va a cumplir, por tanto es igual. Por tanto, la realidad es que esta invisibilidad nos cuesta mucho y esta es una invisibilidad además que no tiene ningún tipo de justificación, porque nosotros somos una comunidad desgraciadamente pobre. Tenemos 12 puntos menos de renta per cápita de la media nacional. Nuestros trabajadores tienen salarios por debajo de la media nacional. Nuestros pensionistas tienen pensiones por debajo de la media nacional. Por tanto, ¿por qué esta disparidad? Pues es efectivamente por nuestra incapacidad política de situar este problema donde corresponde. Que el ministro de Hacienda haya estado durante meses y meses ninguneando a los empresarios valencianos para una reunión, que el presidente del gobierno esté más de 100 días sin tener ninguna conversación con el presidente de la Generalitat, cuando ha tenido tiempo de venirse aquí a un pequeño acto del partido del PP,
y a tomarse una paella. Pues ya tenía eso, yo estaba dispuesto a invitarle a almorzar, ¿no? Pero es que lo que no es posible es que nos traten así. Es que es un problema de decir, oiga, que nosotros no somos independentistas, que nosotros no queremos romper nada, que platos son platos, vasos son vasos, ¿estamos de acuerdo, Rajoy? Platos. Pero aparte de eso, oye, un poquito de respeto, ¿no? Un poquito de respeto, no pedimos nada más, un poquito de respeto. Y esto se tiene que acabar, de verdad. Esto se tiene que acabar y se va a acabar. Los valencianos somos 5 millones de españoles. Y 5 millones de españoles que tenemos que ser tratados exactamente igual y que lo vamos a hacer. Se pongan como se pongan, lo vamos a hacer. Porque, de verdad, no se puede continuar pensando que la Comunidad Valenciana va a estar siempre orillada ahí y se ha acabado, al rincón. No vamos a estar en el rincón. Entre otras cosas porque cuando mejor le vaya a la Comunidad Valenciana, mejor le va a ir a España. Mejor le va a ir, porque si el 50%, más del 50% de todo lo que son nuestras mercancías, nuestras exportaciones, están situadas en el arco mediterráneo, no es razonable que el corredor mediterráneo sea como simplemente un problema nuestro, que nosotros tengamos que estar discutiendo el corredor mediterráneo. Oiga, pero si es un proyecto estratégico para Europa, que no es un eje estratégico para los valencianos. Los valencianos, evidentemente, va nuestra vida en ello, pero es que es para Europa y para España. Cuando más crecimiento haya en el arco mediterráneo, mejor le irá, porque podremos ser más solidarios de verdad, no como ahora, porque ahora realmente estamos en una situación en la que es una solidaridad que no tiene ningún tipo de sentido, porque se está produciendo una redistribución al revés. O sea, ¿sabéis? De aquellos que menos tienen, se les resitúa a los que más tienen. Por tanto, esto no tiene ningún tipo de sentido. Y os lo digo esta tarde también, lo he dicho esta mañana en las Cortes, porque hay gente que en valencià se diu s'han estorat, no sé com se llama esto. Bueno, s'han estorat. Bueno, s'han estorat molt perquè hem dit que anirem fins i tot a prendre accions judicials. Bueno, es que si no nos dejan otra salida, vamos a ir a tomar acciones judiciales. Claro que sí, porque no es posible que se incumpla permanentemente la Constitución, que se incumpla la ley de financiación de las comunidades autónomas y que además el Gobierno de la Generalitat aplauda con las orejas. Pues no, Rajoy, no vamos a aplaudir. Ni Rajoy ni el que venga, sea el quien sea, nosotros no vamos a aplaudir con las orejas cuando haya desigualdad, porque eso no es un problema de prurito personal de los que gobiernan la Generalitat, es un problema que afecta directamente a los trabajadores, a los empresarios, a los ciudadanos de este país. Y por tanto, nosotros no vamos a continuar con esa política de brazos caídos que durante 20 años ha tenido el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Vamos a actuar con toda nuestra fortaleza, la fortaleza que nos da estar representando a los valencianos y las valencianas, que además ahora, a través del acuerdo de las Cortes, a través del acuerdo social, pues tenemos mayor fortaleza y tenemos simplemente la razón. Y como tenemos la razón, pues tenemos que situarla donde corresponde. Acabo diciéndoos que es un momento tan complejo como apasionante, que yo tengo una fe ciega en la Comunidad Valenciana. Sé que los trabajadores y las trabajadoras de esta comunidad son capaces, junto con los empresarios, de sacar a este país de la crisis, que además tenemos que salir bien de la crisis, que tenemos que salir como una de las regiones más desarrolladas socialmente de Europa, que lo podemos ser, pero que desde luego no hay futuro si no hay un futuro de cohesión social. Lo demás es lo que decía Atkinson al principio, lo demás hay que cuestionarlo, porque no existe progreso si no hay progreso social. Y desde luego esta es la actitud de este Gobierno, desde el diálogo ahora y siempre, con la capacidad de hablar, de negociar, de acordar. Esto es un Gobierno de progreso, un Gobierno abierto, un Gobierno que desde luego tiene en vosotros, en los trabajadores, el mejor aliado, estoy convencido. Y sé que en momentos de dificultad vais a estar ahí también sabiendo ayudar a esta comunidad como lo habéis hecho siempre. Muchas gracias. Bien, después de hacer la pregunta pertinente,
Abrimos un turno de preguntas, no más allá de 3 preguntas, para que bueno, podamos seguir con la escuela con normalidad. Está abierto el turno. 3 preguntas. Que no sean difíciles, ¿eh? Pero, No es una condición. Todos los agentes que van a estar sentados en la mesa con el propio gobierno van a tener las cifras del propio gobierno y vamos a hacer un trabajo de prospectiva respecto a lo que van a ser los próximos años. Y en ese sentido es evidente que hay cuestiones que están absolutamente condicionadas a lo que va a ser el acuerdo de financiación que se debe producir en España sí o sí, porque si no se produce es evidente que la Generalitat es inviable. La Generalitat en estas condiciones es inviable. Miren, la primera consejería de la Generalitat en estos momentos es Sanidad, 6.000 millones. La segunda, con 5.000 y algo millones, es el servicio de la deuda. La tercera ya es educación. Siempre teníamos primero Sanidad, educación y después ya... No, ahora ya ha superado educación y es la segunda. Por tanto, en estas condiciones, si cada año de menos de 18.000 millones el gobierno de la Generalitat tiene que dedicar 5.000 a pago de la deuda, es imposible, no se puede ejecutar aquello que dice la LOFCA, que es la suficiencia financiera para los servicios públicos básicos. Eso no se puede, por tanto, como no se puede, pues hay que cambiarlo. Y se pongan como se pongan, hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo en 3 condiciones, y es el acuerdo que se firmó la semana pasada. Por una parte, un modelo de financiación que garantice la equidad de los españoles y que garantice la suficiencia financiera para aquello que es fundamental, las políticas que tienen asignadas las comunidades autónomas que tienen que ver con el estado del bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales y también las competencias de promoción económica, que ahora no se pueden hacer pero que se deben hacer. Por tanto, financiación autonómica en primera cuestión. Segunda cuestión, hay que hablar de la deuda, efectivamente. Hay una parte de esa deuda que se puede considerar, digamos, propia, valenciana, de los desastres del pasado o de menos desastres. Tengo que deciros una cosa para que la gente lo sepa, porque a veces cuando se discute sobre esta cuestión, que se tenga claro. Año 1995. Habíamos tenido también un problema estructural de financiación. ¿Sabéis cuánto debía cada valenciano por la deuda? ¿Cuánto llegaba un valenciano que nació en 1995? Cuando nació, debía ya 600 euros cada valenciano. Ahora, si nace hoy, ese valenciano debe 8.000 euros. Por tanto, es verdad que ha habido cuando el PP habla siempre de que eso, las negociaciones, de que se hicieron mal. Oiga, yo creo que algunas cosas se hubieran podido hacer mejor, que efectivamente había un problema de status quo, todo eso yo lo acepto. Pero oiga, es que después ustedes se han gastado lo que no tenían en lo que no debían. Y finalmente, ¿qué ha pasado? Pues que hemos llegado a este decalaje enorme. Por tanto, la negociación se debe producir teniendo en cuenta estas cuestiones. Y en tercer lugar son las inversiones, que tenemos que tener las inversiones que nos corresponden. Y en ese espacio vamos a empezar a negociar la semana que viene, vamos a ver hacia dónde queremos ir, también aceptando cosas que se han negociado en el pasado y que han estado bien. Lo que pasa es que como no había presupuesto no se podía hacer, pues algunas cosas que se pueden revisar respecto a la cuestión industrial. Nosotros estamos claramente por la industrialización, pero todos los estudios, todo lo que se haya realizado en el pasado que puede ser aprovechable, por supuesto estamos dispuestos, porque nosotros no somos un gobierno davidista, adanista, que con él empezó todo. No, nosotros sabemos que antes hay mucha historia y en el futuro va a haber también mucha más historia. Guillermo. Sí, yo agrair al presidente que avui estigui així amb nosaltres i és evident que el deute que se deu de 40.000 milions pues té 2 components. Una, aquesta falta de finançament i una altra, una qüestió que nosaltres quan vàrem fer el decret d'ERA i vàrem retallar les condicions laborals, econòmiques i administratives a funcionaris, ho vàrem plantejar i era la responsabilitat dels governs del Partit Popular de
Guillermo, jo estic d'acord, vull dir, anem a veure. El que és evident és que nosaltres tenim un problema, i és que en estos 100 dies de govern que portem, que este matí ho deia Bonich, 100 dies, no 1.000 dies. És que en 100 dies sembla ser que tenim ja que haver superat tot. No, són 100 dies. I en 100 dies hem pogut fer el que hem pogut fer, que és el que hem fet alguna cosa. Hem fet, per exemple, en el camp de l'educació, obrir un pla de gratuïtat de llibres, hem començat a obrir escoles de 2 anys, hem acordat el calendari escolar, hem començat a fer coses. No hem fet res, però hem fet prou més que se va fer en l'època anterior. Però és evident que tindria que hi haver una sessió encara en les Corts Valencianes de control del govern anterior. Perquè, clar, jo estic disposat a comparèixer, però és que, clar, és que hi ha tantes coses que no han explicat del que van fer en el passat que els ciutadans tenen dret a saber-ho. Jo, des de luego, a mi no m'agrada la política del retrovisor, però és cert que la gent té que saber el que ha passat. I, sobretot, quan se té esta desvergonya immensa que se parla com si no hagueren estat mai en el govern, doncs me pareix una cosa terrible. I la gent, jo estic d'acord amb això, la gent té que saber la veritat. Jo, des de luego, crec, si hi ha alguna cosa que està mal feta en termes jurídics, té alguna característica penal, ja que ha anat al juzgat i punt. Hi ha alguna que està així, que ho hem fet així, tampoc no ho hem anunciat, no ho hem fet públic, perquè jo no vull que paregui permanentment que nosaltres estem fent una política revanxista, perquè jo crec que això és roïn per a la societat. Ara bé, si algú ha fet alguna cosa mal, se va al jutjat, al fiscal, i el fiscal que actuï, i punt. Ara bé, hi ha una cosa política, i jo crec que ahir, en el que plantejava, sí que hi ha una cosa que és fonamental, que els ciutadans sàpiguen, i ho han de saber, el que ha passat així. Perquè el que ha passat així, efectivament, és que se van prendre moltes decisions errònies concatenades. I a més, se van tindre unes prioritats molt més, diguem-ne, absurdes, no? Perquè nosaltres, si hem pogut fer, per exemple, un programa dels llibres de text gratuït, per què no ho va poder fer el Partit Popular? Si ho podia fer, si és el mateix pressupost. Jo hem canviat les d'això. O si hem dit que ninguna persona en aquesta comunitat pot estar fora del sistema sanitari i se pot fer en termes econòmics, per què no ho va fer el Partit Popular? No eren mesures de caràcter econòmic, eren mesures ideològiques. I això és el que ha passat. I per tant, ahir hi ha una responsabilitat que és de caràcter polític i una altra que és de caràcter judicial. En el termes de la gestió hi ha una cosa que sí que és veritat que hi hauria que considerar molt més i que els ciutadans tindrien que saber molt més. I això és culpa nostra si no ho fem bé, perquè ho tenim que explicar. Hi ha un vell paradigma que diu que la izquierda gestiona bien los servicios públicos, gestiona bien el estado del bienestar, pero no sabe gestionar el crecimiento económico. No sabe gestionar. Jo vos dic en total claritat. És impossible que algú gestione pitjor que el PP valencià. És impossible. De veritat. No és possible. És que ho podem fer molt mal. I jo, potser alguns a vegades diuen que tenim consellers, no sé què, directors generals, no. Ningú no pot fer-ho tan mal. De veritat. És que mireu, estem en un camp de mines. Ara en estos dies hem entrat en el camp de mines en què tu agarres una cosa i bumba! Va aixina això. Això va aixina. Mireu, això és com un concurs, diguem-me, conselleria, jo vos dic una cosa, vull dir, és que va aixina. Vull dir, nosaltres, per exemple, esta setmana que ve me'n vaig a Brussel·les a parlar amb la comissària de la competència. Tinc una reunió amb la comissària de la competència per a convèncer-la de lo següent. Oiga, senyora comissària, problema, ciutat de la luz de Alicante. La ciutat de la llum d'Alacant ens ha costat als contribuents de la Comunitat Valenciana 600 milions d'euros. 300 en inversió, que se sabia, i 300 més en moltes altres coses que han anat ahir acumulant-se i tal. Clar, ara la solució del PP, quan van dir en la Unió Europea, es van dir, no, oiga, es que además ustedes le han dado ayudas que son ilegales y por tanto tienen que devolver esas ayudas y tal. Bueno, la solució quina és? No arriben a un acord, no fan res a la Unió Europea i al final arriben a una subhasta. Una subhasta d'uns edificis que estan al costat de la mar, és que sou de la que no sabeu, uns edificis magnífics, uns estudis dels millors d'Europa, una situació magnífica. Bueno, doncs ara aquests estudis que ens han costat d'una manera o d'una altra 600 milions d'euros, 300 d'una manera i 300 d'altra, ara algú pot vindre, després demà, si produeix la subhasta i quedar-se'ls per 19 milions d'euros. I més a més no té cap obligació de fer cine ni de fer res, pot fer el que vulgui, pot fer fins i tot algun tipus d'especulació urbanística. És a dir, això no pot ser. No se pot gestionar tan mal. És que al final és una empresa que tots els accionistes, que som els ciutadans, ens està estafant menys 19, 600. Vull dir, això és 500 i pico milions d'euros. I con tota la jeta del món, això no pot ser. I
Una altra cosa, l'aeroport de Castelló, ara que ens ha costat 200 milions d'euros, ara té un altre problema, i és que resulta que no se pot aterrar molts de dies perquè té un problema d'inundacions, que ja està bé, i a banda té un altre problema afegit, i és que té una investigació a la Unió Europea perquè cada any li tenim que donar recursos per tal de financiar a l'empresa perquè porti avions. En la qual cosa, el resultat final seria, mira, agarrem a ciutadans, es paguem per vindre i seria més barat. O sigui, és terrible la situació, però podem agarrar una altra cosa. Per exemple, el pressupost de la Generalitat a juny d'est any, exactament a 31 de maig d'est any, està executat al 80%. A 2.000 milions, 1.990, per a ser exactes, estan fora del pressupost. A se siente. Clar, és que això no va així. Vull dir, el problema que hi ha és que jo el que vull dir és que la gestió dels recursos públics que ha fet el Partit Popular no és que sigui manifestament millorable, és que, com te diuen, inclús des del Partit Popular de tota Espanya, peor impossible, i és veritat, n'hi ha que acceptar-ho, en això també som singulars. Luis. Sí, yo que coincido con aquellos que afirman que los pueblos que olvidan su historia están absolutamente condenados a repetirla. También prefiero más no mirar al retrovisor y mirar al futuro, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que casi todos los que estamos en esta sala convendríamos que hubo un grave error del gobierno Zapatero en la reforma del artículo 135 de la Constitución que limitaba el techo de gasto. Y variar otra vez el artículo 135 de la Constitución va a ser muy difícil. Necesita unas mayorías parlamentarias que no es seguro que se puedan producir en el futuro inmediato. Pero como portavoz de la OCP en la Mesa General de la Generalitat Valenciana, propusimos en la última sesión de la última y primera sesión de la Mesa General de Negociación, que duró una semana y pico, 2 sesiones de Mesa General y 2 de Junta de Portavoces, donde se produjo un auténtico, por primera vez, proceso de negociación de los puntos de orden del día que se iban a tratar. Propusimos que, como es muy difícil cambiar el 135, que la propia Mesa General acordara en su próxima sesión, donde discutiremos el capítulo 1 del presupuesto de la Generalitat, que el gobierno valenciano se comprometiera a fijar un suelo de gasto. Tenemos el techo de gasto del artículo 135 de la Constitución, que se cambiará cuando se pueda cambiar, pero sí que fijar un suelo de gasto social que garantizara la permanencia de la sanidad, la educación, la protección social en general, en definitiva el estado de bienestar en nuestra comunidad autónoma. Esa es una vieja reivindicación de la OPP. Hace ya más de 3 o 4 años que la hemos venido planteando. Se ha desaparecido como reivindicación principal, pero desde la Unión de Tratados en el País Valenciano, hace al menos 4 años se viene planteando esa situación. Se viene planteando como contrapartida al 135 de la Constitución. ¿Qué opinión? Pues que estoy seguro, y los miembros de la OPT en la Mesa General de Negociación no están seguros que la consejera de Justicia entendiera lo que planteábamos. Volvemos a plantear con más claridad que el gobierno valenciano sería receptivo a esta propuesta. Bueno, el gobierno valenciano, como sabes bien, Luis, no puede cambiar la Constitución, ¿no? Pero es verdad, vamos a ver, el concepto general de estabilidad presupuestaria, yo sinceramente creo que es inamovible en cierta medida, porque por lo que decía antes, la deuda por sí misma no es progresista, que nadie se equivoque. Y de hecho, la estabilidad presupuestaria, quien primero la sitúa en el ámbito incluso constitucional es la socialdemocracia sueca. Y es más, os tengo que decir que la Constitución republicana de este país habla de, porque efectivamente los viejos republicanos y los viejos socialistas de la República eran gente sensata, que el concepto de estabilidad hay que situarlo. ¿Por qué? Pues porque es verdad que tú no te puedes gastar lo que no tienes y que lo paguen otros, es que eso es verdad. Ahora, yo creo que el 135 se hizo mal. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero porque se hizo con neutralidad y alevosía, y eso es verdad que está muy mal. Y además condicionado por otras relaciones de carácter externo y tal. Ahora bien, nosotros los socialistas, ¿qué proponemos? Eso ya lo digo en mi virtud de Partido Socialista, que no me gusta porque es lo que hace el PP, que es permanentemente hablar en nombre del partido y no de la institución. Yo soy respetuoso en estos términos y vengo aquí como presidente, pero como en este aspecto, como Partido Socialista, sí que tengo que decir que nosotros
aspiramos a una reforma constitucional en la que efectivamente se blinde de alguna manera el estado del bienestar. Y blindar el estado del bienestar se puede hacer, entre otras cosas, con un planteamiento que hicimos los socialistas valencianos, que es el Fondo de Garantía del Estado del Bienestar. Y el Fondo de Garantía del Estado del Bienestar significa que cuando haya superávit fiscal, haya una especie de fondo como el que existe en la Seguridad Social. Y ese es el elemento clave. Si nosotros, por ejemplo, en los años de bonanza económica que tuvimos en los años 2000, parte de los recursos del superávit fiscal, en vez de hacer políticas que en algún momento se hicieron de excesivo gasto y que calentaban aún más la economía, se hubieran situado en esa reserva de fondo social para el estado del bienestar, pues realmente tendríamos más capacidad de mantener una época de ciclo negativo, y eso es lo que creo que debemos hacer. Es evidente que hay que buscar una fórmula de estabilidad. Yo creo en la regla de la estabilidad, tanto para lo que es la deuda como para lo que es el estado del bienestar. Y en ese sentido yo creo que en la coincidencia ideológica estamos ahí, y desde luego lo que sí que no va a hacer el Gobierno de la Generalitat Valenciana es, de alguna manera, conformarse en que hay que continuar teniendo un estado de bienestar bajo mínimos, que es lo que tenemos ahora, porque nosotros ahora tenemos menos estado de bienestar que la inmensa mayoría de comunidades autónomas. Por tanto, no es posible que nosotros podamos rascar más, ya no se puede, ya hay hueso, ya no podemos rascar nada más. Por tanto, nosotros, desde luego, yo creo que en ese aspecto sí que se puede, en el ámbito de nuestras competencias y, desde luego, el compromiso político, llegar a una cláusula social para evitar que continúe el deterioro de lo que es el servicio, el estado del bienestar en la Comunidad Valenciana. Bien, vamos a terminar aquí porque veo que se empiezan a levantar manos y la escuela tiene que continuar, el presidente también tiene que continuar, que tiene trabajo, ya lo habéis oído en lo que nos acaba de comentar, y por lo tanto vamos a cerrar el turno de palabra, darle las gracias al presidente por estar hoy aquí, estar en su casa, trasladarnos esa realidad tan contundente que nos ha trasladado y que se lleve el que, entendido el mensaje, lo entendimos antes de las elecciones, lo seguimos entendiendo, trabajamos para que la izquierda gobernara, vamos a seguir trabajando para que la izquierda desarrolle políticas de izquierda y, por lo tanto, ahí estará la UGT respaldando todas aquellas políticas de izquierda que se desarrollen, pero prioritariamente, vuelvo a repetir lo mismo, hay que pensar en las personas, hay que pensar en esa realidad en la que están miles de familias en nuestra comunidad. Y, por supuesto, como objetivo frente a ese día 20, el planteamiento de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano es clarísimo, es decir, queremos llegar a un acuerdo en el tiempo en el que sea posible llegar a un acuerdo que proteja el estado del bienestar, que blinde el estado del bienestar. Ese va a ser nuestro objetivo en la mesa y por eso vamos a pelear a partir del día 20. Gracias. Muchas gracias.